Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente les habla el profesor Alejandro y a continuación vamos a hacer el video tutorial de la guía didáctica número 1 programada para el cuarto periodo de química para el grado noveno. Entiendas el grado noveno 1, noveno 2 de la sede Analisa y el grado noveno 3 de la sede Amelia. Antes de entrar en materia, les recuerdo que esta guía, este periodo, al igual que el periodo anterior, solo vamos a tener una sola guía didáctica, la cual la vamos a resolver con dos videos tutoriales o con dos videoclases. Hoy les daré la primera videoclase y dentro de 15 días que vamos a tener el espacio, pues les daré el segundo video explicativo. ¿Listo? Entonces, los contenidos que vamos a tratar o que vamos a desarrollar, vamos a hablar este periodo, el cuarto periodo vamos a hablar sobre gases. Entre eso vamos a hablar de las propiedades de los gases, la teoría cinética de los gases, las variables que determinan el comportamiento de un gas y las leyes que se utilizan para describir el comportamiento de los gases. La metodología que se va a trabajar es la misma metodología que se ha venido trabajando en los periodos anteriores. Ustedes hacen lectura de la guía, ven el video donde se explica el contenido de la guía y una vez hayan hecho lectura y visto el video, pues empiezan a desarrollar la actividad que hay al final. ¿Listo? Es una sola actividad que cuando ustedes la tengan completamente terminada me la envían, es decir, dentro de 15 días ya que ponga el otro video ya ustedes pueden dar solución completa a la guía. No me la vayan a enviar por partes, me envían ya cuando la tengamos completamente terminada. Recuerde que la pueden hacer en hojas de blog, en hojas cuadriculadas, en su cuaderno, en las mismas fotocopias y la pueden desarrollar ahí, o si se les facilita en el computador, por el medio que ustedes más se les faciliten y me lo envían al correo que está aquí o a mi WhatsApp, al número telefónico que aparece aquí. Recuerden que los trabajos deben estar bien presentados, no deben estar arrugados, manchados, deben tener una buena presentación, un buen orden, traten de tomar unas fotos bien claras para yo poder leer qué es lo que escriben y deben estar completamente terminados. ¿Listo? Entonces ya digamos que eso es la explicación cómo vamos a trabajar, que es lo mismo que veníamos trabajando los temas anteriores. Entonces ahora sí entremos en materia. Como les decía, este periodo vamos a hablar de los gases. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas propiedades o características que tienen esos gases. ¿Listo? ¿Qué variables o qué características poseen esos gases? Vamos a ver tres. La masa, la presión, la masa, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces vamos a definir cada una de esas características o de esas propiedades y aquí a la misma vez también son variables que podemos alterar para determinar el comportamiento de un gas. ¿Listo? Entonces la masa, ¿qué es la masa? Representa la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí por lo general uno tiende a pensar que como un gas es muy liviano, ¿no es cierto? Entonces no tiene masa, pero sí, como está compuesta por átomos, entonces al estar compuesta por átomos, pues va a tener una masa. Las partículas que componen a un gas, las partículas que yo agrego a este recipiente, esas son las partículas de masa del gas. ¿Qué sucede? Que la masa de los gases, pues comparada con los sólidos y con los líquidos, es mucho menor debido a la baja densidad que tienen los gases. ¿Listo? Pero sí tienen masa. Uno tiende a pensar que no, pero sí tienen masa, solo que es muy pequeña comparado con la de sólidos y líquidos. ¿Y qué compone esa masa? Pues las diferentes partículas, los diferentes átomos y moléculas que componen el gas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por eso aquí el dibujo nos muestra que las partículas, pequeñas partículas que componen el gas hacen referencia a la masa. Ahora vamos a hablar de la presión. ¿Cómo definimos en términos físicos la presión? Se define como la fuerza por unidad de área. En física definimos la presión así: fuerza que aplicamos por una unidad de área determinada. ¿Listo? En los gases vamos a hablar de dos presiones: la presión que nosotros podemos ejercer sobre un gas y la presión que el gas ejerce sobre el recipiente que nosotros tengamos el gas. Recordemos que para poder, digamos que analizar un gas, siempre tenemos que ponerlo dentro de un recipiente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no lo ponemos dentro de un recipiente cerrado, ¿qué va a pasar? Si yo abro el recipiente, el gas va a tender a irse, a ocupar todo el volumen que pueda. Entonces yo, para poderlo estudiar, necesito contenerlo dentro de un recipiente. ¿Listo? Entonces podemos hablar de dos tipos de presión: la presión que hay dentro del recipiente y la presión que hay fuera
del recipiente. Supongamos que esto sea un globo. Si yo le echo más aire a esto, ¿no es cierto? Voy a aumentar la presión que interna. Pero si yo aprieto el globo desde la parte de arriba, voy a aumentar la presión externa. ¿Listo? Es la presión que ejerce el gas sobre el recipiente y la presión que ejercemos nosotros sobre el gas. De ahí es que sale lo de presión interna y presión externa. Entonces la presión interna es la que está dentro del gas, dentro del recipiente, mientras que la externa es la que yo puedo ejercer sobre el recipiente. Por lo general, la presión externa, nosotros estamos bajo una presión externa, que es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Sobre nosotros hay una capa de aire, ¿no es cierto? De gases, de diferentes gases que los conocemos como la atmósfera, y esos gases, como yo les dije, que tenían una masa, ¿no es cierto? Entonces, esos gases ejercen una presión, un peso sobre nosotros. Eso es lo que se denomina la presión atmosférica. La presión la podemos medir en diferentes unidades, en milímetros de mercurio, en atmósferas de presión, ATM, en kilopascales, en kilogramos centímetros cúbicos, o en torricelli, o en bares o milibares. El instrumento que utilizamos para medir la presión es el barómetro. ¿Listo? Principalmente el barómetro de mercurio. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Resulta que la presión atmosférica puede cambiar dependiendo del lugar en el que nosotros estemos, dependiendo de la altura. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del mar, ¿qué pasa? Como estamos más abajo, vamos a tener una mayor capa de aire sobre nosotros. Por consiguiente, el peso de ese aire va a ser mayor, por consiguiente, la presión va a ser mayor. Pero si nos vamos a una altura determinada, a un lugar mucho más alto, vamos a tener una menor presión. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos cantidad de aire encima de nosotros. Entonces, por eso es que dice que a nivel del mar la presión es mayor, ¿no es cierto? Porque estamos más abajo, mientras que si empezamos a subir por una montaña, la presión va a ser menor, ¿no es cierto? Porque va a haber menos capa de atmósfera sobre nosotros. Entonces, recordemos eso. A menor altura, mayor presión. A mayor altura, menor presión. ¿Listo? Hagan de cuenta que es como cuando vamos a una piscina. Entre más hondo usted se hunda la piscina, usted va a sentir como que más le aprieta. Entre más intente usted bajar a una piscina bien hasta el fondo de una piscina bien honda, usted va a sentir como más presión, ¿no es cierto? Como más fuerza sobre el pecho. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de agua encima, mientras que si usted está más en la superficie, no va a sentir tanta esa presión que está ejerciendo el agua. ¿Listo? Esto también se puede evidenciar, por ejemplo, esto de la altura, se puede evidenciar, por ejemplo, no sé si ustedes han mirado que cuando la gente va a Bogotá, que dice que siente que le falta el aire, o cuando intentan escalar una montaña, dice que que les falta el aire. ¿Por qué? Porque como están a mayor altura va a haber menor capa atmosférica, menor oxígeno, entonces por eso es que uno tiene dificultades para respirar. Mientras que cuando uno está a bajas alturas, pues como hay gran cantidad de atmósfera, ¿no es cierto?, de gases, pues vamos a encontrar más oxígeno para poder respirar. Si ustedes son amantes al fútbol, han visto que, por ejemplo, cuando las selecciones van a jugar a La Paz, en Bolivia, que es una ciudad muy alta, tienen que llevar tanques de oxígeno y tienen que medir su esfuerzo, porque como allá están a una mayor altura, la presión que va a pasar va a ser menor, y al ser menor va a haber menor oxígeno, entonces allá uno sufre para respirar, siente la ausencia de oxígeno. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la presión atmosférica, ¿listo? Entonces, pues la presión que nosotros ejercemos, tenemos presión interna, que es la que se da dentro del recipiente, que la producen las partículas del gas, y la presión externa, que por lo general es la presión atmosférica. ¿Listo? Ahora pasamos al volumen. El volumen. Entonces, la definición de volumen. Entonces, el volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene, pues por lo general se desprecia el espacio ocupado por las moléculas. Entonces, el volumen es el espacio que van a ocupar las moléculas. Mira, aquí tenemos recipientes de diferentes volúmenes. Los gases tienen una propiedad, y es que ocupan el volumen que ellos tienden a ocupar todo el volumen posible, ¿no es cierto? Mire, yo tengo estas partículas aquí y están ocupando este volumen. ¿Listo? Pero aquí no tenemos, mire, aquí tenemos, digamos que ahí podemos ver el ancho. Entonces digamos que tenemos un ancho de 5 milímetros. Pero mire que si yo amplío ese volumen, o sea, si hago el recipiente más grande, ellas no se van a quedar ahí, sino que van a tender a ocupar todo el espacio que yo lo amplíe. Lo llevo hasta allá, mire, ellas van a tender a ocupar todo el espacio que yo requiera. ¿Listo? Entonces,
El volumen de un gas va a depender del recipiente en el cual yo lo contenga, porque por ejemplo, si yo dejo salir, si yo destapo, ellas van a seguir a ocupar todo este volumen posible, ¿listo? Entonces va a depender del recipiente. Mire, si yo hago más pequeño el recipiente, ellas tienden a ocupar también ese volumen, ¿no? Entonces, primero, el volumen de un gas depende del recipiente en el cual lo podamos, en el cual nosotros lo tengamos inmerso, y yo puedo alterar ese volumen, claro, porque yo puedo hacer más grande o más pequeño ese recipiente, debido a que los gases se dejan comprimir, ellos se pueden comprimir. Las unidades que nosotros utilizamos la unidad de medida que utilizamos para medir el volumen, pues en el sistema internacional se utiliza el litro, pero también hay mililitros, centímetros cúbicos y metros cúbicos. Y aquí yo les dejo cada una de las, y hay que hacer conversiones. Entonces un litro equivale a 0,1 metro cúbico o 100 centímetros cúbicos, un litro equivale a 1000 mililitros, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos y un metro cúbico equivale a 1000 mililitros. Entonces, como les decía, ¿no? El volumen de un gas depende del recipiente, en el que nosotros lo tengamos. Mira, aquí tenemos el mismo recipiente, pero yo lo puedo hacer más pequeño, ¿cierto? Puedo disminuir ese volumen debido a que los gases se dejan comprimir. Ellos sí se dejan comprimir. Hagan de cuenta que ustedes tienen una jeringa vacía, la llenan de aire, jalan el émbolo, y al jalar el émbolo, luego ustedes pueden bajar el émbolo hasta cierto punto. No va a llegar un momento en el que usted ya no puede bajar más el émbolo. ¿Por qué no? Porque dentro de la jeringa va a haber cierta cantidad de gas que ya no se va a dejar comprimir más. La siguiente variable o característica es la temperatura. Entonces, la temperatura es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor. Se define como el grado de movimiento, ojo, esto es indispensable, se define como el grado de movimiento que poseen las partículas de un sólido o un líquido. Recuerden cuando miramos los estados de la materia, ¿no es cierto? Que la temperatura dependía de qué tan rápido se estén moviendo esas partículas que componen la materia o la masa que nosotros estamos analizando. En este caso un gas. Entonces mire, fíjense en el movimiento que tienen. ¿Listo? Mire que si yo inyecto calor, inyecto energía en forma de calor, ¿qué va a pasar con esas partículas? Van a empezar a moverse mucho más rápido, ¿sí? Y como se están empezando a mover mucho más rápido, pues inmediatamente la temperatura va a aumentar. A medida que ellas se muevan más rápido, la temperatura va a aumentar. ¿Sí? Entonces la temperatura lo que nos mide es el grado de movimiento. Si se mueven muy rápido, la temperatura va a aumentar. Si se mueven lento, la temperatura va a disminuir. ¿Listo? Si nosotros hacemos que se mueva más despacio, van a empezar, si disminuimos si le sacamos calor, inmediatamente el movimiento se va a disminuir. ¿Sí? Que el movimiento se disminuye, y como el movimiento se está disminuyendo, pues la temperatura también empieza a bajar. Como el movimiento se está disminuyendo, la temperatura empieza a bajar. Estamos bajando la temperatura y el movimiento cada vez va a ser menor. ¿Listo? Entonces la temperatura es una medida del movimiento de las partículas. Si queremos que se eleve la temperatura, necesitamos que las partículas se muevan más rápido. ¿Cómo lo hacemos? Inyectando calor. Si necesitamos que se muevan más despacio, entonces si hacemos que se muevan más despacio, lo que va a hacer es que la temperatura disminuya. Entonces la temperatura, el instrumento que utilizamos para medir la temperatura es el termómetro. Es el instrumento que utilizamos para medir su temperatura. Y tenemos tres unidades de medida. La escala absoluta, que es la escala Kelvin. Ojo, Kelvin no lleva el grado. Mire este gradito de aquí, Kelvin no, porque Kelvin es la escala absoluta, no lleva grados, solo la K. ¿Listo? Kelvin. Después tenemos grados centígrados o grados Celsius, que se simboliza de esta forma. Y por último tenemos grados Fahrenheit, que se simboliza de esta forma. Entonces yo aquí les dejé un cuadrito donde ustedes pueden utilizarlo para hacer las diferentes conversiones. Si necesitan pasar de grados Kelvin a grados Celsius, de grados Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí es simplemente reemplazar. ¿Listo? Cada una de estas. En nuestro planeta Tierra la temperatura varía con la altitud. No solo la presión varía con la altitud, sino que la temperatura también. A medida que empecemos a ascender, ¿qué pasa? Va a haber menor temperatura. Por eso es que en los picos muy altos, pues vamos a encontrar nieve, porque allá va a ser mucho más frío. A medida que nosotros empezamos a ascender en la atmósfera, ascender, va a haber menor temperatura. Mira, a medida que nosotros empezamos a subir, va a haber menor temperatura. Por eso Bogotá, como es una ciudad que está a cierta cantidad de altura, diferente por ejemplo a Neiva, pues tiene una menor
temperatura y tiene un clima mucho más frío. A medida que nosotros empezamos a ascender, disminuye la temperatura. ¿Por qué disminuye la temperatura? Porque resulta que cuando el sol llega, los rayos del sol llegan, calientan esta superficie, ¿no es cierto? Rebotan contra la Tierra y calientan esta superficie. Pero resulta que ellos no pueden subir mucho. Entonces, como ya no pueden calentar todo este pedazo, entonces si seguimos subiendo, pues vamos a encontrar que va a ser mucho más frío. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 variables que determinan el comportamiento de un gas. La masa, la presión, el volumen y la temperatura. ¿Listo? Entonces, todos los gases ideales, se rigen por medio de la teoría cinética molecular. Con lo que acabé de explicar aquí, ustedes pueden venir a resolver esta parte de acá. Esta primera partecita, la de las preguntas. ¿Listo? Con lo que expliqué allá arriba, ustedes pueden resolver esta primera partecita de acá. ¿Listo? ¿Dónde íbamos? Aquí. Entonces ahora vamos a ver la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases intenta explicar el comportamiento de los gases a partir de los siguientes enunciados. Entonces aquí tenemos los enunciados que rigen, que nos van a decir cómo se comporta un gas. Entonces lo que yo les decía al principio, miren, los gases están compuestos por partículas muy pequeñas, elementales llamadas átomos o moléculas. Son muy pequeñas en comparación con el volumen total del recipiente. O sea, son muy pequeñas, pero es que tienen una baja masa. ¿Listo? El siguiente dice, no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. Como tienen tanto movimiento, pues ellas por lo general tienen fuerzas de repulsión. Mire, ellas intentan, casi nunca se quedan pegadas y rebotan y se chocan entre ellas y de una vez rebotan. Las moléculas de un gas se encuentran en estado de movimiento constante, chocan unas con otras, entre ellas y con las paredes del recipiente, que es lo que podemos observar acá. Saquémosle partículas a esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ya. Y aumentemos la temperatura. Volumen y aumentemos la temperatura. Listo, entonces ahí como ustedes se pueden dar cuenta, las partículas chocan entre ellas, pero también chocan con las paredes del recipiente. Se hacen diferentes tipos de rebote, chocan entre ellas y chocan también con las paredes del recipiente. ¿Listo? Todas estas colisiones moleculares son perfectamente elásticas, en consecuencia no hay pérdida de energía. ¿Listo? Esos son los enunciados de los cuales nos habla la teoría cinético-molecular. De esos podemos llegar a 3 conclusiones. Entonces, que los gases tienen capacidad para expandirse y comprimirse. Miren, yo puedo expandir un gas, lo puedo expandir o lo puedo comprimir. ¿Listo? Tienen forma y volúmenes variables, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender la forma de un gas? Ya lo habíamos visto cuando miramos los estados de la materia. Depende del recipiente en el cual nosotros lo contengamos. Si lo tenemos en un recipiente cuadrado, ¿qué forma va a tomar? Cuadrada. ¿Y qué volumen va a tomar? El volumen que tenga ese recipiente. Si lo introducimos en un recipiente triangular, va a tomar una forma triangular. ¿Y qué volumen? Pues el volumen que tenga ese recipiente. Y los gases presentan una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas. Como nunca están pegadas, o sea, a menos de que haya poquito volúmenes que se quedan pegadas, pero el resto ya siempre van a tender a separarse, entonces la densidad de los gases va a ser muy baja. ¿Listo? Ahora vamos a ver las leyes de los gases ideales. Entonces hay 3 leyes que nos permiten regir o mirar el comportamiento de un gas. Entonces tenemos esto. Desde 0, listo. Entonces, esas 3 leyes son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Esas son las 3 leyes que nos permiten medir o que nos permiten comprender o determinar el comportamiento de un gas teniendo en cuenta las variables que nosotros ya definimos anteriormente. ¿Listo? Entonces empezamos por la ley de Boyle. Entonces dice lo siguiente, la ley de Boyle, que resume estas observaciones, establece que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a temperatura constante, cuando la temperatura es constante,
vamos a hablar de un proceso isotérmico. Siempre que ustedes escuchen isotérmico, quiere decir que el volumen va a ser constante. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando la temperatura se mantiene constante, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir inverso? Que a la medida que el volumen disminuya, ¿qué va a pasar con la presión? Si el volumen disminuye y es inverso, va a pasar lo contrario. Entonces, si el volumen disminuye, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Ahora, si el volumen aumenta, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. ¿Listo? Y eso lo podemos explicar mediante la siguiente fórmula. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros cuando necesitamos hallar presión 1, esto es lo mismo que miramos cuando hallamos concentraciones, con la fórmula de concentración 1 igual a concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces es básicamente lo mismo. Presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. Como la temperatura es constante, no la vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple. Dice que para que se cumpla esta ley, ¿qué debe pasar? Si aumentamos el volumen, ¿qué pasa con la presión? Como es lo contrario, la presión tiene que disminuir. Vamos a ver si es verdad. Entonces, primero, nos está diciendo que el proceso se va a hacer a temperatura constante. ¿Listo? Aquí tenemos. Lo vamos a hacer a temperatura constante. Entonces vamos a poner aquí para que la temperatura quede constante. No vaya a cambiar de este valor. Entonces nos dice que si aumentamos el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Como es inversamente proporcional, la presión tiene que disminuir. Pues mire, la presión está en 29.1. Vamos a aumentar el volumen a ver si es verdad que la presión disminuye o no disminuye. Aumentamos el volumen y la presión disminuyó hasta 12.3. ¿Listo? Ahora, disminuyamos el volumen. Si disminuimos el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Tiene que aumentar. Entonces vamos a disminuir ese volumen y mire que la presión aumenta. Es decir, que sí se está cumpliendo la ley de Boyle. ¿Listo? Ahora pasemos a la ley de Charles. En la ley de Charles ya el que se va a mantener constante es la presión. La presión constante. Que eso se llama un proceso isobárico. Siempre que ustedes escuchen isobárico, quiere decir que estamos a presión constante. ¿Y qué dice la ley? La ley resume que el volumen de una determinada cantidad de gas, si se mantiene a presión constante, es directamente proporcional a su temperatura. Entonces vamos a ver volumen y temperatura. Como es directamente proporcional, nos va a decir que si uno aumenta, el otro también va a aumentar, que es lo que nos resume aquí. Mire, si aumentamos la temperatura del gas, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a aumentar. Si disminuimos la temperatura del gas, ¿qué va a pasar con el volumen? También va a disminuir. Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces venimos acá. Vamos a tener ahora es el volumen. Vamos a tener la presión constante, ¿no? ¿Por qué? La ley de Charles nos dice que la presión va a ser constante. Entonces la presión siempre va a quedar en ese valor. Entonces nos dice que si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? También tiende a aumentar. Vamos a ver si es verdad. Aumentemos la temperatura. Mire cómo el volumen empieza a aumentar. Entonces sí es verdad. A medida que aumentamos la temperatura, el volumen del gas empieza a aumentar. Y si disminuimos la temperatura, ¿qué va a pasar? El volumen del gas empieza a disminuir, es decir, que si se cumple la ley de Charles. ¿Listo? Entonces lo mismo que acá, si necesitamos determinar alguna de estas variables, lo que hacemos es despejar. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Por lo general las leyes llevan el nombre del científico, del químico que las acuñó, o que las descubrió, o que las propuso. ¿Listo? En la ley de Gay-Lussac lo que vamos a tener constante es el volumen. Eso se va a llamar proceso isovolumétrico. Entonces nos dice que si mantenemos el volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? Si mantenemos el volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que con el volumen constante, si aumentamos, si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con la presión? También va a aumentar. Vamos a ver si es verdad. Entonces ahora lo que nos dice que tenemos que tener constante es el volumen. ¿Listo? Dice que si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión del gas? Va a tender a aumentar. Aumentamos la temperatura, inmediatamente la presión tiende a aumentar. Pero si hacemos lo contrario, si disminuimos la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Empieza a disminuir. Esto que nosotros estamos viendo aquí es lo que utilizamos en la olla pitadora.
Aumentamos la temperatura, la olla express, olla pitadora, ¿no es cierto? Como la presión empieza a aumentar, pues la temperatura también empieza a aumentar. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes no sé si han escuchado que hay momentos en los que esas ollas se explotan. ¿Qué pasa? Llega un momento, si ustedes no le alzan el pito, ¿no es cierto? Que es el que nos permite liberar presión, ¿no es cierto? Para que hagas... Si ustedes no hacen eso, la presión va a seguir aumentando. Va a ser tanta la presión que el volumen no va a aguantar, ¿no es cierto? La olla, la tapa de la olla no va a aguantar, porque va a ser tanta la presión y la temperatura que hay dentro de esa olla que sencillamente ella va a explotar. Y eso es lo que sucede con las ollas a presión. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí, hasta las 3 leyes de los gases. ¿Listo? Entonces, con esa teoría que yo les acabé de explicar, ustedes me van a poder responder hasta la pregunta número 4. ¿Listo? Hasta la pregunta número 4. Entonces vamos a ver. Entonces dice la pregunta número 1. Dice, teniendo en cuenta cada una de las siguientes situaciones, responde al interrogante argumentando detalladamente el porqué de tu respuesta. Entonces el primer interrogante dice, se dice que los gases poseen baja masa. Esto lo puede explicar debido a qué factores o a qué circunstancias, ¿no es cierto? Entonces yo ya lo expliqué, porque los gases tenían baja masa, ¿no? Porque están compuestos primero de átomos y moléculas, ¿no es cierto? Esas partículas son muy diminutas y como esas moléculas están en constante movimiento, pues la densidad de esos gases va a ser muy baja, ¿no es cierto? Y como tienden a ocupar todo el volumen posible, pues por eso es que su masa es muy baja, porque ellos tienden a expandirse, a ocupar demasiado volumen, lo que hace que en su densidad disminuya. La segunda dice, se ha demostrado que a bajas alturas, es decir, a nivel del mar, la presión atmosférica es mucho mayor que a elevadas alturas. ¿Cómo puede explicar eso? Ya lo expliqué acá, ¿no? Que a menor altura va a haber mayor capa de gases, ¿no es cierto? Por lo consiguiente van a tener una mayor masa, entonces nos van a hacer una mayor presión. Y así sucesivamente van a hacer con los demás. La segunda dice, realiza un cuadro comparativo donde muestres el enunciado y explicación de la ley de los gases ideales con su respectiva ecuación. Entonces usted simplemente en un solo cuadrito, ¿no es cierto? En un solo cuadro, ¿no es cierto? Se va a hacer un cuadro con las 3 leyes. ¿Listo? Entonces la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte. Va a escribir las características de la ley y la fórmula. Características de la ley y la fórmula. Características de la ley y la fórmula. ¿Listo? En un solo cuadrito para tenerlas en cuenta. La siguiente pregunta dice, realice la siguiente lectura y con base en ella responda a las siguientes preguntas. Entonces aquí están, esta es la lectura y aquí están las preguntas. Entonces, ¿qué le están diciendo aquí? Le dan 4 situaciones, ¿no es cierto? Entonces dice, en la primera situación, cambia el estado del gas. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos una jeringa y lo que hacemos es aumentar la presión sobre esa jeringa, disminuyendo el volumen. ¿Listo? Mire, ya lo respondí. ¿Cuál es la propiedad que varía? ¿Qué es lo que estamos disminuyendo? El volumen. Aquí hay mayor volumen y aquí estamos haciendo un menor volumen. Cambia el estado del gas. Obvio que el estado del gas va a cambiar. Aquí cambia el estado del gas, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad que varía? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues hemos calentado. Entonces, ¿cuál es la propiedad que está variando? La temperatura. Y lo mismo van a hacer con estas de acá. La cuarta pregunta dice, retomando la actividad anterior, responda qué ley aplica en cada uno de los ejemplos que encuentra a continuación y explique por qué. Entonces les voy a dar una pista para que ustedes sepan, para que identifiquen. En la primera, la temperatura es constante. Aquí la temperatura es constante. ¿Listo? En la segunda, el volumen es constante. ¿Por qué el volumen es constante? Porque la olla pitadora siempre va a tener el mismo volumen. No se va a agrandar ni se va a hacer más pequeña. Entonces el volumen es constante. Y acá la presión es constante. ¿Por qué la presión es constante? Porque es la presión atmosférica la que se ejerce sobre el globo. Siempre va a ser la misma presión. ¿Listo? Entonces ya con esa pista que les di, ustedes ya más o menos pueden determinar a qué ley pertenece cada una y luego me explican pues por qué ustedes escogieron ese tipo de ley. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes saben que cualquier cosa me pueden escribir y yo estaré atento a resolver sus preguntas. Nos vemos en una próxima clase. Que estén bien.